Buen día, profesor. En el día de hoy vamos a explicar el tema de biomoléculas. Comenzando por decir que las biomoléculas son las moléculas orgánicas esenciales en los seres vivos. Ya hablamos de que estas están formadas por algo llamado chunks. El chunks vendría siendo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, siendo el carbono el más esencial de esto. Esto se debe a que el carbono tiene la capacidad de crear múltiples enlaces y grupos funcionales, ya que tiene en su capa externa, en la parte externa de su núcleo, tiene 4 electrones de valencia, los cuales tomar, ellos pueden tomar y crear enlaces con hidrógenos pueden formar múltiples enlaces y así poder crear esta gran cantidad de grupos funcionales. Continuando, tenemos que los biomoléculas son 4 tipos de biomoléculas. Tenemos los glúcidos, aminoácidos y proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Empezando por los glúcidos. ¿Qué son los glúcidos? Los glúcidos vendrían siendo esas azúcares. Estos están constituidos principalmente por hidrógeno y oxígeno. Tenemos que los glúcidos más comunes que conocemos son la fructosa y la glucosa. La fructosa vendría siendo el azúcar que tienen, que es es como la más azucarada que tenemos, la más dulce que tenemos entre la biomolécula. Entonces, al juntarse estas dos, la fructosa y la glucosa, tenemos como consecuencia de esto la sacarosa, que la sacarosa no es más que el azúcar de mesa. Los glúcidos se clasifican en 5 tipos, que vendrían siendo los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los poligosacáridos. En los monosacáridos tenemos que ese es el monómero de los glúcidos, es cuando tenemos una sola molécula. Mientras que cuando tenemos los disacáridos son 2 monómeros de glúcidos. Oligosacáridos se forman entre 3 y 9 y los poligosacáridos son entre 10 y cientos de miles de estos monómeros. A su vez, los monosacáridos se clasifican según la cantidad de carbono que tienen. Si tienen 3 carbonos, son triosas. Si tienen 4 carbonos, son tetrosas. Si tienen 5 carbonos, son pentosas. 6 carbonos hexosas, y 7 carbonos heptosas. Y así se clasifican los monosacáridos. Como ya habíamos mencionado, los disacáridos son 2 monómeros de estos, o sea, son 2 monosacáridos. Cuando tenemos 2 monosacáridos, estos se fundan y tenemos un disacárido. Mientras que los oligosacáridos son de 3 a 9 monosacáridos juntos. Entonces se forma una cadena de estos, son oligosacáridos. Y estos están relacionados a las proteínas, que estas se forman en el aparato en los ribosomas y son modificados en el aparato de Golgi. Luego, por último, tenemos los polisacáridos, que estos van siendo los más grandes, la clasificación más grande de glúcidos, que tenemos que son de entre 10 a cientos de miles de monómeros encadenados, y que estos tienen funciones. Las funciones principales tienen funciones estructural y energética. En función estructural tenemos esta que puede estar en la pared celular. De manera energética esta puede ser almidón y creamos energía a través de esta. Continuando con la siguiente biomolécula, tenemos los aminoácidos y proteínas. Empezando, los aminoácidos vendrían siendo el monómero de la proteína. O sea que las proteínas están hechas a base de varios monómeros de aminoácidos, los cuales a su vez están encadenados unos con otros. Entonces tenemos que los aminoácidos son monómeros de proteína.
Y como estos son los monómeros de las proteínas, estos a su vez también se clasifican. Tenemos que los aminoácidos pueden ser L-aminoácidos y D-aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se encuentra a la derecha y otro a la izquierda. La cadena lateral. Entonces, dependiendo de esto, ellos van a poder formar aminoácidos, siendo los L-aminoácidos los únicos capaces de formar proteínas. También tenemos un montón de aminoácidos, tenemos cientos de mil aminoácidos, pero siempre aparecen, hay una secuencia donde siempre aparecen 20 esenciales, que entre ellos están la lisina, glicina, fenolanina, tenemos la alanina, entre otros aminoácidos. De estos son 20 esenciales. Continuamos con proteína. ¿Qué es la proteína? La proteína es, como ya dijimos, una cadena no ramificada de aminoácidos, que es la biomolécula con más funciones que podemos encontrar. Esta puede tener función de transporte en la hemoglobina, puede tener función estructural, puede tener función energética, puede tener diversas funciones. Pero las proteínas, a su vez, también ellas tienen su estructura, ellas están formadas. Entonces, estas están formadas por tres partes. Tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria, y algunas tienen la cuaternaria. De eso hablaremos luego. En la estructura primaria tenemos la secuencia de aminoácidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el orden en que estén los aminoácidos va a determinar el orden en que esté esto va a determinar, aparte, la estructura primaria de la proteína. Dependiendo de cómo estén estos, se va a ir formando la proteína. Y la estructura secundaria son la forma en que están plegados los aminoácidos, ya que ellos están plegados, supongamos que este es un aminoácido y este es otro aminoácido y aquí se forma un ángulo. Entonces, dependiendo de la afinidad que tengan estos aminoácidos, ellos van a estar o más juntos o más separados. Y a estos ángulos se le llaman los ángulos de Ramachandran. Luego tenemos la estructura terciaria de la proteína, que no es más que la forma tridimensional que tiene la proteína, y de esta depende la función de ella. Y por último, pero que no, esta es la parte que no tienen todas, la estructura cuaternaria. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, más todas tienen estructura terciaria. Que la estructura cuaternaria no está en todas, porque esta es para las que son más complejas y tienen dos cadenas de aminoácidos. Entonces, como dijimos, las proteínas tienen funciones energética, estructural, puede ser de transporte, receptora, los glucolípidos son receptores, la hemoglobina sirve de transporte, etc. Continuamos con las siguientes biomoléculas, que son los lípidos. Los lípidos, explicándolo de una manera más sencilla, son las grasas. Que estas no están formadas por monómeros, sino que están formadas más por enlaces de carbono e hidrógeno, y bajas cantidades de azufre, fósforo y nitrógeno, que con esto se pueden crear grupos fosfatos, grupos carboxilos y así. Los lípidos, para ser breves, son la segunda fuente de energía del cuerpo humano, de los seres vivos, de los organismos, ya que sabemos que la principal fuente de esta es el ATP. Por último tenemos los ácidos nucleicos, que su monómero son los nucleótidos, que los nucleótidos están formados por un azúcar pentosa, o sea, te quiere decir que tiene 5 carbonos, y tenemos que también están hechas a base de bases nitrogenadas. Esto es lo que conforma el ácido nucleico. Y estas bases nitrogenadas se clasifican en dos. Una para el ADN y otra para el ARN. Solo tienen una variante. En el ADN, el ácido desoxirribonucleico, en las purinas tenemos la adenina y la guanina.
Y mientras que en las pirimidinas tenemos la timina y la citosina. Estas dos siempre van a estar juntas. Esto es en el ADN. Mientras que en el ARN tenemos una pequeña variación. Que el ARN no tiene en la pirimidina estas dos, sino que tiene el uracil. Y bueno, tenemos como que en los ácidos nucleicos, su principal función es ser la molécula más importante de almacenamiento de los seres vivientes. Y así podemos culminar esta explicación breve y rápida sobre las biomoléculas. Gracias.